pues hacer campo no es solamente entrevistar gente, sino también como naturalizar también cómo nuestra presencia puede entrar también en interacción con esos espacios. Entonces, a eso venimos hoy. Entonces, vamos a hacer un mapa humano y luego les explicamos qué tiene que ver esto con la etnografía. Estos mapas humanos, esta cartografía humana, nos sirve para muchas cosas. Es decir, es un ejercicio que ustedes pueden hacer en un grupo focal para identificar dónde estamos, con quiénes estamos hablando en el territorio, ¿cierto? Porque eso cambia la forma en la que, si yo le pregunto a ella cómo suena Cali, Cali suena a salsa. Si yo le pregunto a él cómo suena, a naturaleza. Si les pregunto por acá, a unos tarancones, ¿cierto? Entonces, la forma de entender el campo es entender también desde dónde lo estamos sintiendo. Y ese sentir pasa por el escuchar, pasa por el ver, pasa por el existir, pero también en reconocer dónde me estoy parando, qué otras partes de la ciudad existe, porque si yo hablo con ustedes, es una Cali muy diferente que si hablo con ustedes y si hablo con todos, ¿sí? Entonces, parte del sentipensar es saber que no es solamente es ir a entrevistar, sino que es ir a entender esa persona desde donde me habla, esa persona desde donde siente su territorio y por qué me está hablando de esa manera. Seguramente para ustedes la parte que Cali necesita mejorar es la movilidad, mientras que por acá puede ser la minería o yo qué vas a ver. Estoy pensando en golondrinas que es por allá. Pero esa parte en la que nos ponemos como el cuerpo a disposición de ser parte del territorio cambia la forma en la que entendemos, porque hay una diversidad de existir ese lugar y parte de donde venimos, ¿sí? ¿Usted cómo llega a campo? ¿Con qué disposición llega? Si va a sentir pensar y con qué disposición te reciben, ¿no? Entonces usted llega con su investigación súper importante para el laboratorio etnográfico que va a cambiar el mundo y las personas están viviendo situaciones muy densas. No tienen el ánimo bien. ¿Cómo entramos allí? ¿Qué nos dice su cuerpo? ¿No? Entonces si yo entro más, si en una pregunta hago una cara, si hago un sonido, ¿sí? ¿Cómo empezamos a ver esas disposiciones en campo? Pero también ustedes, desde el lugar en el que están y cómo llegan a campo, ¿qué tan dispuestos están a escuchar eso que a veces no se escucha de una? ¿Cierto? Porque hablamos de sentir pensar, porque hablamos de sentidos, porque hablamos de posicionalidad. Una categoría que, por ejemplo, trabaja Donna Haraway, desde donde yo construyo conocimiento. Pues resulta que nuestras disciplinas se han construido de una manera en donde privilegiamos sobre todo la vista y el oído, ¿cierto? Hoy en día mucho más la vista. Estamos en una sociedad que es hipervisual y además consumista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno suele hacer trabajos de campo, entonces lo primero, la entrevista y la observación participante. Si usted es antropólogo, si usted quiere hacer etnografía, hace observación participante. Y llegan autores a decir, pues resulta que es que cuando usted está en el campo, usted no está solo los ojos y solo los oídos. Usted está con todo su cuerpo está en el espacio, habitando, interactuando, aprendiendo, ¿cierto? Desde las pedagogías sensibles, por ejemplo, se habla que no hay aprendizaje si no hay cuerpo. No hay etnografía si no hay cuerpo, ¿sí? Entonces, un poco lo que nos proponen es, quizás desde la etnografía sensorial, que se empieza a criticar un poco esto del textualismo o desde esto del ocularcentrismo, pues solo privilegiamos ciertas formas de construir conocimiento. Pero resulta que usted tiene otros sentidos que puede poner allí y que de hecho le dan un montón de información y construye un montón de sentido. Y nos proponen pasar un poco del concebir y significar mundos a pensarnos formas de hacer y crear vida social desde la experiencia. No tanto el qué hace y el por qué, sino cómo lo hace, ¿no? Que implica poner otros sentidos allí. Y esto tiene que ver con un giro sensorial y tiene que ver con reconocernos como seres de carne, de nervio y de sentidos. Digamos que desde esa reflexión es que queremos que empecemos a sacar esas conclusiones de por qué lo sensorial es importante. Y aquí un contexto de dónde sale esta idea de máquinas corporales, que son creaciones colectivas, sale no solamente, o sea, es decir, en el contexto latinoamericano de las antropologías que vienen saliendo desde los 50, 60, 70, 80, hay un contexto de mucha violencia de todo tipo en América Latina, ¿cierto? Y empieza desde las artes y desde la antropología
a salir una corriente que se llama Teatro de los Oprimidos, que se llama Aprendizaje de Emancipación y un montón de cosas, que básicamente lo que dice es que en este contexto en el que uno no puede verbalizar las cosas, el cuerpo es quien se queda con esa memoria. Entonces muchas veces cuando trabajamos con poblaciones que tal vez no entienden qué es poder, qué es dominación, qué es no sé qué, ellos sí los han vivido, solamente que no podemos llegar a trabajar con esos conceptos, sobre todo, por ejemplo, en el marco de este proceso de paz fue súper importante aprender a trabajar con el cuerpo, porque así como el río tiene memoria, los árboles tienen memoria, el cuerpo tiene memoria, y si nosotros entramos a extraer esa narrativa sin entender qué se queda atrapado en el cuerpo, no vamos a tener una lectura más amplia. Y eso suena muy complejo, pero podemos hacerlo de manera muy macro en este espacio para que ustedes empiecen a entender cómo funciona eso, no solamente cómo ponerlo en práctica el momento en el que lo quieran hacer, sino también cómo leerlo desde sus cuerpos y cómo interpretar esos ejercicios que hacemos. Entonces, esto sale de un señor que se llama Augusto Boal, que es de Brasil, pero aquí a Cali específicamente llegó por Enrique Buenaventura, el señor del teatro, que él básicamente hizo un laboratorio de teatro experimental que todavía sigue, que lo que dijo fue estas creaciones colectivas. Es decir, existen muchas formas de entender una historia, pero independiente de que haya un protagonista, siempre hay un guión que se tiene que construir colectivamente, ya sea que lo hablemos o que no lo hablemos. Porque ustedes van a campo y llegan como, dame tu cosmovisión. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Qué tal? Pero hay muchas maneras en que uno significa. Y a veces las preguntas suelen ser muy difíciles, ¿no? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es desarrollo? La gente, no sé, me pasó a mí. ¿Qué es salud mental? Y la gente, pues no sé, reina. Entonces, ¿cómo empezamos a generar, por ejemplo, sentido? Eso genera conversación, ¿sí? Piensen los que ya han visto el laboratorio conmigo, cuando vimos con Rapaport también en los procesos colaborativos de coteorización, que no quede solo en usted la arena de interpretar, ¿sí? De coescritura, cómo usted puede en esos ejercicios ir movilizando y que la gente también le dé pistas y pueda ir escribiendo con usted, porque usted no es el único que sabe interpretar cosas, ¿cierto? Y ahora esto también, pues resulta que para llegar a eso también hay que ver las diferentes maneras en que yo puedo acceder al campo. Y por lo menos desde la etnografía sensorial se proponen unos 3 niveles en donde podemos pensar, como esta recolección, estas interpretaciones y demás. Un primer nivel, lo micro, tiene que ver con su biografía sensorial individual, ¿sí? Una memoria sensorial, unos hábitos perceptivos, unas trayectorias afectivas. Entonces, si ven, tiene que ver con memoria de uno, olores que uno interpreta de una manera. Entonces, son percepciones que uno interpreta también de ciertas formas, que para uno pueden ser muy positivas, para otro generar recuerdos negativos, por ejemplo, del café, ¿sí? Tiene que ver con eso. Pero hay otros niveles que son meso, que se llaman comunidades sensoriales, es decir, grupos que comparten formas de percibir y sentir. Entonces, por eso te preguntaba el saludo, porque yo creo que el saludo en algunos escenarios puede ser de una comunidad sensorial, o algunas formas de habitar también pueden ser comunidades sensoriales, pero también implican una cuestión micro. Por ejemplo, piensen en el café, pero en el café de una comunidad que cata, que sabe cuándo el café es de tal lado, lugares donde sabe diferente. Entonces, por ejemplo, eso. Por ejemplo, las comunidades sordas también. Son, de alguna manera, formas compartidas de sentir y que usted va aprendiendo a sentir de esas maneras. Y por último, unos niveles más macro, representaciones sociales más grandes que orientan colectivamente pues, cómo sentimos los cuerpos. Acá estamos acostumbrados a que hay 5 sentidos, en otras culturas puede que no. Y de hecho hay otras maneras de entender los sentidos. Pero también piensen, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, pero a los hombres, usualmente en las imágenes, se les otorgan unos ciertos sentidos y a las mujeres otros. Por ejemplo, las mujeres el olfato, el gusto, porque solemos ser representadas como personas que cocinan. Pero en el hombre la vista, ¿cierto? Y el oído, porque suelen estar en el mundo de lo empresarial, en el mundo de, ¿sí? Son maneras más macro en cómo se van construyendo. Y cómo de alguna manera nos van pasando unas representaciones que van moldeando las formas en que sentimos. Entonces usted va a campo y usted puede empezar a ver esos diferentes niveles. No es que existan de manera separada, pero analíticamente podríamos empezar a analizarlos así. ¿Qué sentidos son más de la persona? ¿Qué sentidos comparte culturalmente?
y ya en un contexto más amplio, ¿qué es lo que se exige? ¿Sí? Hay otra pirámide que es muy similar a esta, es para que ustedes, esta digamos de los sentidos, es para que ustedes se ubiquen digamos en campo y entiendan cuando en esos momentos de contraste y similitud pueden escribir algo sobre, cómo les pueden llegar digamos un dato de ese contraste. Por ejemplo, en la etnografía que hice con comunidades sordas, el contraste sobre todo corporal del contacto fue lo que me hizo escribir, las cosas que me sentían que me hacían sentir incómoda, pero también las cosas que yo tenía que aprender a volver a saludar, a estar más abierta, digamos, a que tocara mi cuerpo cuando a mí no me gusta que me toquen, que hacía parte, digamos, de lo normal que era en esa comunidad, digamos, sensorial. Entonces, eso digamos que es detonante para escribir. Pero hay otra cosa que metodológicamente les puede servir, que es otra pirámide que está por ahí, que son los tipos de conocimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos entrevistas, solamente entrevistas, estamos accediendo a un tipo de conocimiento que es el que nos pueden dar, digamos, más conceptualmente, más narrativamente. Pero si hacemos ejercicios sensoriales, corporales, artísticos, que tengan que ver con expresión, podemos lograr llegar a otros tipos de conocimiento que tienen una mayor profundidad de abstracción, pero también de datos históricos que nos pueden tener conversaciones muy interesantes, que ahí están como el que tiene que ver con la presentación, que es como presentacional, bueno, un montón de vainas. Entonces, para que entiendan, digamos, que estos niveles existen no solamente cómo escribimos, sino también en metodológicamente cómo accedemos y tenemos que obligarnos a acceder a otro diferente al solamente hablar. Porque es que uno también tiene niveles en la investigación, ¿cierto? Primero y segundo y tercero. Piensen en cuando hicimos las estatuas, las máquinas. Ustedes haciendo el ejercicio del movimiento, eso es primera persona. Solamente ustedes saben qué estaban pensando cuando hicieron eso, ¿cierto? Y eso que ella estaba haciendo es lo que va a escribir en esa primera persona. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cierto? ¿Qué pasó antes, durante y después? Esa es mi primera persona. Entonces, esa primera persona, digamos que nos legitima hacer ese querido diario, porque es la forma en la que nosotros podemos entender cómo esa primera persona entra a jugar con las demás. Yo ya les voy a dar un ejemplo real para que no queden como ¿qué? De segunda persona sería la estatua. Cómo esa primera persona entra a ser parte de algo que no es solamente lo que está en la cabeza de uno, sino que entra a ser una imagen completa que cobra un sentido como colectivo. Y ya esa tercera es quienes estábamos afuera diciendo, yo creo que eso es tal cosa, a mí me hace sentir tal cosa, yo creo que pasa tal cosa, ¿sí? Entonces yo, nosotros, ellos, básicamente. ¿Cómo se ve eso en una investigación? A ver, entonces en la investigación que estaba haciendo con mujeres sordas, digamos que la idea o el objetivo era entender qué es la inclusión, cómo se siente, cómo se define desde esas personas que se supone son o deberían ser incluidas, ¿no? No como conceptualmente son, sino como en una máquina humana entendemos qué es la inclusión y desde ahí generar conversaciones. Entonces, para mí, conceptualmente era una cosa, la accesibilidad, las leyes, no sé qué, pero ya en términos sensoriales, corporales, experienciales, esa segunda persona fue muy importante porque fue básicamente cómo redefinimos y cómo entendemos ese concepto de inclusión. Entonces ya no es mi voz, sino nuestra voz como colectivos, como participantes, como personas que estamos trabajando en conjunto para encontrar la respuesta a algo.